vemos, vemos nosotros por la historia que usaban una armadura. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, los romanos, el imperio romano manejaba una armadura, sus guerreros, ¿sí? Manejaban escudos, manejaban el casco o el yelmo, manejaban cierto tipo de zapatos, porque no iban a andar con zapatos que no pudieran ser uh, propios para estar firmes y hacer la guerra. Tenían que ser unos zapatos adecuados, correctos, cómodos, pero principalmente firmes. Es por eso que hoy también, inclusive los soldados del tiempo de hoy, usan cierto tipo de zapatos, ¿verdad? Le llaman botas tácticas, ¿sí? Pero volvamos a aquel tiempo donde uh, inclusive en el imperio japonés, los, 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 todos los soldados y principalmente los samuráis usaban cierto tipo de vestimenta, no solamente para impactar al enemigo, sino para cobertura de ellos. Entonces, tomando esa similitud o ese símil, que también se le llama, nosotros tenemos que apropiarlo para nosotros, ¿sí? Aquí, o la armadura siempre ha cubierto lo que es la cabeza, el pecho, ¿verdad? La parte de la cintura, porque tiene que estar bien ceñido, bien ajustado, porque tú has querido correr con pantalones flojos o una falda floja. Quieres correr y sientes que se te cae, entonces te tropiezas, te detienes, te haces un alto para levantarlo, ¿verdad? Entonces el, el, el que necesita una buena protección necesita estar seguro en la parte media de su cuerpo. Y luego también habla del calzado, habla del escudo, ¿verdad? Y habla también de la espada, que era la forma de contraatacar al enemigo o cuando menos defenderse y contraatacar. Así es que la espada servía para defenderse y para contraatacar. El escudo era para protección, ¿verdad? Pero la espada era para defenderse y para contraatacar. Tenemos que tener bien claro esos puntos porque precisamente la Biblia habla de esa protección y una protección individual. Las oraciones es una protección familiar, una protección congregacional, pero individualmente la lucha que se lleva a cabo individualmente se lleva con victoria solamente con este tipo de protección que vamos a estar considerando. Y lo primero que nos narra la escritura, lo primero que nos hace ver es que nuestra lucha o nuestra guerra, lo que nosotros desarrollamos en este mundo, dice que no es contra carne ni sangre. Si usted me acompaña al verso 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos o carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Entonces, donde quiera que tú te mueves, donde quiera que tú te llevas a donde te desarrollas, es un mundo de tinieblas. El problema que tenemos nosotros los cristianos es de que como tenemos un buen corazón o tenemos una, una vida que va en pro de la paz, en pro de la bendición, a veces pensamos y creemos que los demás son iguales, pero no es así. La Biblia nos aclara y nos dice
que estamos nosotros viviendo y conviviendo en un mundo de tinieblas. Por eso la Biblia nos llama la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque donde quiera que nosotros vamos, llevamos esa luz. Pero la gente vive en tinieblas. Ahora, ¿a qué gente nos estamos refiriendo que vive en tinieblas? Lógicamente, aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Salvador. Así es que si tú tienes un familiar que no tiene a Cristo en su corazón, es una persona que está viviendo en tinieblas. Aunque lo querramos mucho, aunque la amemos mucho, si nuestro compañero, si nuestro pariente, si nuestro vecino, también nuestro compañero de trabajo o en nuestra empresa, si nosotros sabemos que hay alguien ahí que vive en tinieblas, o mejor dicho, que no tiene a Cristo en el corazón, está viviendo en tinieblas. El único problema a veces que nos sucede es que como nosotros amamos a aquella persona, queremos solamente ver las cosas buenas o imaginarnos que la persona que ella es buena. Le digo esto porque en el transcurso del ministerio yo he platicado con drogadictos, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros hace muchos años estuvimos en una iglesia que estaba anclada en una colonia conflictiva, donde pues había muchas casas donde se tiraba la droga y había muchos drogadictos. De hecho, había pandillas y era una serie de conflictos que había. Y pues nos dimos la tarea de tratar de llegar a ellos, y al tratar de evangelizarlos, nos dimos cuenta que este grupo de personas tratan de autoprotegerse, pero dentro de su maldad y dentro de lo que ellos hacen, tratan de amarse. Y contacté a una pareja, porque el varón era el líder de una de las pandillas y estaba con su novia allí. Entonces, pues platicamos con ellos, los evangelizamos, pero hubo un tiempo donde después me encontré a la novia de este muchacho y me pidió un consejo, ¿verdad? Y entonces le dije, oye, pero, ¿qué es lo que te atrae de este muchacho? O sea, ¿no te das cuenta que es una persona mala, perversa, que destruye, que se autodestruye a sí mismo, que destruye a los demás? Y ya te diste cuenta, ¿verdad? Que es drogadicto, que ha asesinado a personas, que hace maldades en las casas y ese tipo de cosas. ¿Y sabe qué me contestó la muchacha? Ay, pastor, pero viera qué guapo está. O sea, es increíble cómo nosotros los seres humanos, por algo tan superficial, hacemos a un lado las cosas que realmente destruyen a las personas. Esto significa que no tenemos una apreciación correcta porque queremos ver lo positivo, ¿verdad? Y aunque dicen muchos que los mexicanos solamente vemos lo negativo, cuando amamos a alguien, vemos solamente lo positivo. Por eso dicen que amar a alguien es una decisión. Porque si tú quieres amar a alguien, solamente es cuestión de ver lo positivo de la persona. Si tú quieres odiarla, ves lo negativo nomás. Ahí está la decisión. Si quieres odiarla, pues entonces ves que se le está cayendo el pelo, que no se baña todos los días, y una serie de cosas que te llevan a rechazar a aquella persona. Pero cuando quieres tú amar a alguien, no te importa nada más, como esta muchacha, ¿verdad? Una lista larga de cosas negativas, pero ella solamente se fijaba en algo, en que estaba muy guapo, ¿verdad? Entonces, es increíble cómo la gente que vive en el mundo está vetado, está cerrado
de su mente y de su corazón, y que cuando nosotros aceptamos a Cristo es cuando la vida espiritual nos abre los ojos y podemos ir viendo la realidad de las cosas. Es por eso que el alcohólico no se da cuenta de su problema. Es por eso que el drogadicto no se da cuenta de su problema. Es por eso que el estafador, ¿verdad? Aunque siente los estragos de la persecución de la ley, aún así no ve su problema. ¿Por qué? Porque está ciego de su vida en su corazón. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de entender que estamos en medio de un mundo de tinieblas. En eso nos desarrollamos. Trabajamos o estamos en un negocio o nos desarrollamos en alguna sociedad donde si la persona no tiene a Cristo, nosotros tenemos que considerar que es una persona que está influenciada por las tinieblas. Eso es pensar, hermanos. Eso es pensar precisamente porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Es por eso que a nosotros se nos dio un arma, que es la oración con autoridad. Dice la Escritura que todo lo que nosotros atáremos aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáremos en el cielo será desatado en la tierra. Esto significa que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos en nuestra boca, en nuestra oración, en lo que nosotros emitimos, una palabra de autoridad que cambia las cosas. Es por eso que hemos sido llamados embajadores del reino de Dios, para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra posición y que nosotros estamos viviendo en un mundo el cual nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino del reino de Dios. Así es que nos sigue hablando y nos dice que domina el mundo, que domina este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, póngase o pongámonos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ¿qué dice? Podamos resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. O sea, aquello que anhelamos y que la gente anhela, que se llama protección, nosotros la obtenemos y la tenemos en Cristo, en Dios, para que podamos desarrollarla y poder tener firmeza y resistir en el día malo. Y lo primero que menciona de esa protección de Dios nos dice en el verso 14: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Uno de los grandes problemas del ser humano es que no quiere encontrarse ni enfrentarse a la verdad. La mayoría de las personas se nos antoja, es una gran tentación, la mentira. La mentira es una de las acciones que destruye más al ser humano porque no quiere vivir la realidad. Cuando una persona no quiere vivir la realidad, entonces su carácter no está fortalecido, no está firme. En su interior no está firme. Y lo que Dios nos está diciendo, que lo primero que yo debo entender es que si quiero estar firme, sentirme bien plantado, sentirme bien ubicado, lo que yo debo usar es la verdad.
la verdad en todas las cosas. No las puedo ignorar. Y nosotros, los hijos de Dios, nos estamos enfrentando a muchas mentiras. Nos estamos enfrentando a personas que ya no importa lo que la ciencia dice, sino cómo se autoperciben. Inclusive nosotros, a veces nos vemos al espejo y nos engañamos a nosotros mismos. Decimos, qué guapo estoy. Pero la hermosura, hermanos, tiene que ver con gustos personales. No tiene que ver con ciertas facciones. La hermosura o el estar guapo o guapa no es los estándares que tú tienes. Porque muchas veces nos hemos dejado llevar por la influencia del mundo. Por ejemplo, hace muchos años, estar gordito era una señal de salud. Ve nomás, ese está lleno de vida, ¿verdad? Y resulta que de acuerdo a los científicos, ahora estar gordito no es estar lleno de vida. Está lleno de colesterol, está lleno de triglicéridos, está lleno de un montón de cosas, ¿sí? Entonces hay veces que la influencia de la gente, la influencia de las personas, quieren llegar a nuestras vidas para que no veamos la realidad o la verdad. Muchos de nosotros inclusive, o muchas personas inclusive, se van al otro extremo, porque ahora el estar estéticamente bien es estar delgado o delgada. Es increíble cómo hace un tiempo salió un artículo en una revista donde la mujer que está en óptimas de belleza se debe poner un bikini y su vientre no debe pegar en el bikini, sino que el hueso de aquí y el hueso de acá debe ser más alto que su vientre. Dije yo, ven nomás hasta dónde está llegando la gente. Entonces, el hecho de estar delgado no significa que estemos sanos también. Conozco mucha gente delgada que también está llena de colesterol. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que hablar de la verdad, que tenemos que ser reales, tenemos que entender. Y tenemos que usar la verdad. Una frase que se ha vuelto una mentira, ¿verdad? Porque queremos cubrir lo que nosotros somos o tenemos en realidad es, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué ha tocado a usted? Y no estamos diciendo que vamos a andar contando nuestras anécdotas o nuestras frustraciones o nuestros problemas a otra persona. Pero a veces nos engañamos y queremos engañar a los demás, ¿verdad? Pero hay señales, como dicen los últimos memes que salen en Facebook. Hay señales. Por ejemplo, una de las señales de un hijo de Dios que empieza a tener problemas espirituales es cuando se aleja de la iglesia. Esas son señales. Pero ¿tú te estás dando cuenta de ello? Las otras señales es cuando estamos alejados espiritualmente, es precisamente que cuando pensamos en cosas espirituales como que hay un cierto aburrimiento, un cierto rechazo a ello. Eso también es una señal. Entonces tenemos que usar la verdad nosotros, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de la verdad. Donde tú convives en forma familiar, hay veces que las personas prefieren la mentira que la verdad. Pero es tiempo de que nosotros podamos pedirle la ayuda al Señor para hablar de la verdad sin necesidad de ofender y sin necesidad de
de que las demás personas tengan problemas. Cuando murió mi hijo, él tiene una niña, y todo mundo decía, no hay que decirle, hay que apartarla, hay que llevársela, ¿verdad? Como queriéndola con una supuesta protección de que no se traumara. Y en medio de mi dolor y en medio de todo eso, le pregunté al Señor y me dice, no, ella no puede huir de la realidad. Entonces, porque si ella empieza a extrañar a su papá, a pedir hablar por su papá y a decirle que no está, va a pensar que la abandonó. Va a pensar que no le importó. Vale más hablarle con la verdad, con ternura, con amor. Y fue lo que hicimos. Y fue lo más sano que pudimos hacer para ella. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros vemos cosas o nos dejamos manipular por ese ambiente de mentira que la gente maneja, y entonces caemos, o mejor dicho, hacemos a un lado lo principal de la protección de Dios para nosotros, que es la verdad. Si tú no usas la verdad, entonces nunca sentirás la firmeza en tu vida. Sentirás temor en tu vida, porque vas a sentir o vas a pensar que las personas te van a descubrir, que las personas van a tomar una actitud cuando se den cuenta de tu mentira. Y sí es cierto, porque lo más desagradable es descubrir una mentira de alguien. ¿Y qué es lo que provoca? Provoca falta de confianza hacia esa persona. Ya no se puede confiar en esa persona. Y si echó mentira en algo, significa que le es fácil echar mentira en otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa. De tal forma que esa persona se vuelve mentirosa, número uno, pero ya no se le puede tener la confianza correcta. Es por eso que necesitamos hablar de la verdad. Cuando hablamos de la verdad con las personas, estamos fortaleciendo nuestro carácter y el carácter de la otra persona. Todos los seres humanos tenemos que enfrentarnos a la verdad. Si huimos de la verdad, significa que hay temor, miedo, y nuestro carácter no está firme. Así que lo que la Escritura está diciendo de la firmeza, está hablando de nuestro ser interior, que seamos firmes. Y no es que vamos a andar hablando de nuestras intimidades con todo mundo, no, pero tenemos que hablar de la verdad. El segundo punto que la Escritura habla acerca de la protección de Dios para nosotros es precisamente la coraza de justicia. La coraza es la parte del pecho, que protege el pecho, que protege la parte del corazón y las vísceras. La justicia, hermanos, también es otro punto que tenemos que considerar. Nosotros no podemos andar siendo injustos por la vida. La justicia no la marca las costumbres del mundo. La justicia no la marca las ideas de las personas que no tienen a Cristo en el corazón. La justicia la marca Dios por medio de su palabra. Su palabra es lo que nos debe iluminar para saber lo que es justo y lo que es injusto. Porque hay veces que cuando nosotros nos volvemos egoístas y ávaros, hay veces que nosotros queremos ser injustos con los demás.
Por ejemplo, si necesitamos el trabajo de alguien, no significa que vamos a andar cayendo en el primer también sinvergüenza que venga a hacernos un presupuesto. Pero sí tenemos que aprender a ser justos, porque la injusticia tanto es para arriba como es para abajo. La justicia nos lleva al punto medio, al punto correcto, al punto que Dios ha establecido como justo. Y dentro de ese proceso de la justicia, yo debo de aprender la palabra de Dios. Porque el ser humano en sí mismo no comprende lo que es la justicia en sí mismo. Porque por naturaleza somos egoístas, por naturaleza somos ventajosos, por naturaleza, ¿verdad? Tenemos esas situaciones que nos llevan a no ser justos con los demás. La justicia o ser justo, el Señor nos los pone en el corazón, digo, en nuestras vidas. Y la base de la justicia es el amor, hermanos. Cuando tú sientes y confirmas en tu corazón algo, es porque aquello ha llegado al punto que tú puedes amar. Porque si no llega al punto que tú puedes amar, entonces te sientes incómodo. Y vamos a hablar, por ejemplo, de un trabajo en la casa, que necesito necesito un plomero que venga a ponernos una taza de baño, por ejemplo, o un lavabo. Entonces empezamos a buscar, ¿verdad? Y como conocemos la maldad de la gente, siempre queremos tirarle más abajo. Y cuando llega el punto donde nosotros creemos o nosotros sentimos que es correcto, o sentimos que le amamos lo suficiente como para pagar eso, es cuando decimos, ok, contratado. Entonces, el punto principal, hermanos, no es el criterio que maneja las personas, sino el punto de amor que nosotros damos a los demás. Se vuelve justo o injusto de acuerdo a tu nivel de amor que tienes en el corazón. Es por eso que el mejor manual de amor es el Nuevo Testamento. Y es donde nosotros tenemos que enfocarnos para poder tener un amor que brinde justicia a los demás. Porque el dinero no es el motivo de la justicia. Porque el estatus social no es el motivo de la justicia. Porque las posesiones no es el motivo de la justicia. El motivo de la justicia correcto y adecuado es el amor a tu prójimo. Cuando estás dispuesto a dar algo por amor, sientes que es justo. ¿O me equivoco? Pero cuando tú no amas demasiado, o cuando tu nivel de amor para ciertas o cuales cosas no es el suficiente, regularmente nos volvemos en esa parte egoístas e injustos. Es por eso que es importante entender este tipo de protección de Dios. Yo debo aprender, aparte de usar la verdad y fortalecer mi carácter, debo de aprender a ser justo de acuerdo a cómo yo amo las cosas y a las demás personas. Es así como Dios nos quiere proteger. Porque cuando eres justo, guardas tu corazón. Te quedas contento, contenta, te quedas feliz. Te sientes que
que se hizo lo correcto. Entonces, así es como Dios nos quiere proteger y ayudar. El tercer punto que maneja aquí la palabra del Señor es de que nos pongamos el calzado exacto que nosotros debemos de usar para nuestra guerra. Es precisamente el calzado de la predicación del Evangelio buscando la paz. Aquí lo dice en el verso 13. ¿Está correcto? Ya no veo bien aquí. 15, perdón. Compré una Biblia con letra más chiquita. Estoy al revés, ¿verdad? El verso 15. El calzado más cómodo para la lucha, aparte de estar bien firmes en nuestra parte intermedia, y como les decía, cuando uno trata de caminar o de correr sin tener bien fajado el pantalón o la falda, pues no caminamos ni andamos a gusto porque andamos con él, ¿verdad? Y así es la persona que no usa la verdad. También nos protegemos nuestro corazón cuando usamos la justicia. Pero nuestro caminar, hermanos, es el buscar la paz en todas las cosas. Si tú buscas pleito, encontrarás pleito. A veces yo a las personas les tengo que decir, oye, yo no soy tu enemigo. Porque a veces que las personas se apasionan tanto o se enojan tanto que empiezan a despotricar contra todos. Y a veces tengo que, hey, yo no soy tu enemigo, tranquilo o tranquila, yo no soy tu enemigo. Vengo en son de paz, quiero solucionar esto. Que hay que buscar una solución, ¿verdad? Porque hay veces que nuestro interior no está tan justo y provoca en nosotros sentimientos y emociones que no deben de ser, y entonces no buscamos la paz. El tercer punto donde Dios nos garantiza una protección es que nosotros siempre seamos agentes de paz. En todo lo que tú manejas, en tu trabajo, en tu casa, en tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tus nietos, en tu empresa, donde quiera que tú vayas, necesitamos entender que somos agentes de paz. Y cuando buscamos la paz a todo nuestro alrededor, nuestra estancia en ese lugar es segura. Es segura. Porque inclusive dentro de una manifestación, voy a poner algo extremo, porque buscar la paz no significa estar apáticos o hacernos a un lado, sino que inclusive dentro de una manifestación es legal, pero es una manifestación pacífica, ¿sí? La ley lo dice, yo debo manifestarme o puedo manifestarme, tengo el derecho civil de manifestarme, pero ¿qué creen? Pacíficamente. Y los gobernantes, ellos a veces se extralimitan en su responsabilidad, y a pesar de que no es pacífica y hace su desorden o desastre, ¿verdad? Prefieren aguantar que causarle un daño a un ser humano. Sin embargo, en otras ocasiones hemos visto reacción del Estado, del gobierno, donde inclusive ha llegado al asesinato de los ciudadanos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un derecho de manifestarnos nuestra inconformidad pacíficamente. Tú en la iglesia tienes un derecho de manifestarte pacíficamente, tú puedes venir conmigo, ¿verdad? Como una vez una persona se molestó porque estábamos poniendo el portón ese blanco que ustedes ven ahí. Resulta que llegó un hermano y dijo, hermano, yo quiero donar ese portón, quiero donar un portón aquí, ¿cómo la ve? Excelente, hermano.
hay que dar algo, no, yo voy a poner todo, mejor, ¿verdad? Y una persona se molestó porque habían puesto el portón, siendo que necesitábamos aulas para la escuela dominical. Y sí es cierto, tenía razón que necesitábamos aulas, pero nadie estaba donando un aula, ¿verdad? Entonces, platicando con él, le dije, hermano, busquemos la paz. Mire, se está poniendo el portón, no porque no sepamos que hay una necesidad, sino que alguien lo está donando. Ahora, si usted quiere donar un aula ahí arriba, inmediatamente nos ponemos a trabajar. Entonces, cuando ya se dio cuenta, dijo, no, yo nomás decía. Entonces, hay veces que nosotros, con una buena intención, no estamos buscando la paz, hermano. Y es donde nosotros nos metemos en problemas. Es donde nosotros nos ponemos en un conflicto en nuestra vida. Entonces, por eso tenemos que entender cuál es la protección de Dios. En toda relación con los demás y con las personas y con las cosas, yo debo buscar la paz. Si busco la paz, estoy en el lugar más seguro que pueda haber en la tierra o en este mundo. El siguiente punto, creo que es el cuarto. ¿Estoy bien? Habla del escudo, verso 16. El escudo de la fe. Yo como hijo de Dios y tú como hijo de Dios, debemos de entender que la fe es indispensable en toda nuestra vida. No podemos hacer unas cosas por fe y otras sin fe. Nosotros no podemos hacer a un lado lo religioso, vamos a llamarle así, o nuestra vida espiritual por un lado, y nuestra vida cotidiana o nuestra vida personal por otro lado. Porque si hacemos esa división, entonces vamos a pensar que cuando yo vengo al templo, tengo un chaleco allí en la entrada, donde me lo pongo, y entonces soy la persona más santa del mundo. Adoro a Dios, bendigo a Dios, me ofrezco a Dios. Pero también cuando salgo, me quito mi chalequito de santo y lo cuelgo, y allá afuera, diablo igual que todos. No es así, hermanos. Nosotros tenemos que entender que nuestra fe va con nosotros y debe regir nuestra vida, nuestra fe. Pero no una fe cualquiera, porque hay veces que nosotros los anhelos los queremos convertir en fe. Y claramente en el libro de Hebreos habla acerca del concepto de fe. Y yo lo tengo que tomar en cuenta para entender cuál es el tipo de fe que Dios quiere de mi vida. Y aunque en el libro de los evangelios habla acerca de la fe como un grano de mostaza, y luego cuando habla en Romanos Romanos 12, 1 Corintios 12, acerca de los dones espirituales, habla de cierta medida de fe. Por eso algunos desarrollan unos dones y otros desarrollan otros, porque tienen que ver con la fe nuestra. El libro de Hebreos nos habla el concepto adecuado de la fe. Y nos dice claramente que lo primero que yo debo entender de la fe es que debo tener una certeza. ¿Sí? Una certeza. ¿Certeza de qué? De que Dios me ha mandado a hacer algo. No de que sí, estoy firme y a partir de hoy, en base a mi firmeza. No, no es mi firmeza, es el mandato que Dios me ha dado para hacer algo. Por ejemplo, Dios nos ha, como decía el domingo pasado, Dios nos ha dado una orden sencilla para las esposas y una orden sencilla para el varón o para el esposo.
Para el esposo, amar a la esposa. Es el único mandato. De ahí nace todo. Nace la cordialidad, nace la amabilidad, nace la buena voluntad. Todo de ahí nace. ¿Sí? Y a la esposa se le ha dado un solo mandato: someterse o respetar a su marido. De ahí emana todo. Si hay respeto, hay cordialidad, hay amabilidad, hay comprensión, hay todo. Entonces, si yo quiero aplicar mi fe a mi matrimonio, yo debo usar la palabra de Dios para ello y debo usar estos dos mandatos. Pero si quiero sacar mi fe de mi matrimonio, entonces hago lo que me da la gana. Y entonces cuando me enojo me enciendo y despotrico contra mi cónyuge y no considero nada, ni me importa nada, ¿verdad? Pero mi fe debe regir mi vida en todos los ámbitos. En mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio. Tú y yo somos hijos de Dios en todo lugar, hermano. Y Dios está contigo en todo lugar. Porque Dios ha elegido ahora vivir en ti y en mí. Ha tenido la idea maravillosa de vivir en tu vida y en mi vida. Y ha tenido la idea maravillosa de que tengamos un compañero permanente en todo momento para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, que se llama Espíritu Santo o presencia de Dios. Entonces, no es que Dios se quede en algún lugar, no es que Dios se haga a un lado, no es que tu vida espiritual se quede allá, es que tú decides hacer a un lado cuando tú no quieres vivir y entender que nuestra vida es la vida de fe. Cuando tú y yo entendamos eso, de que nuestra vida de fe es en todo lugar, entonces estaremos protegidos por la palabra de Dios y por la guianza del Espíritu Santo. De tal forma que aquellas cosas que salen de nuestro alcance, de nuestra inteligencia o de nuestra mentalidad, el Espíritu Santo está para abrir las puertas espirituales y podamos entender más allá de lo que vemos, más allá de lo que percibimos, y poder conocer la verdad. Pero mientras que yo quiera vivir mi vida individualmente y solamente en ciertas o cuales cosas mi vida de fe, estoy equivocado. Es por eso que el desastre que traemos en nuestra vida. Porque yo no sé usted, hermano, pero cada vez que he decidido no obedecer al Espíritu Santo, me va mal. ¿Correcto? Exacto. Todo el tiempo, a cada momento. Y voy a decir esto porque regularmente todos los seres humanos que somos religiosos, como que queremos sacar a un lado a Dios en el momento que estamos en el baño. ¿Se ha imaginado a Dios con usted ahí en el baño? ¿Verdad que no? Como que quiere usted que no esté ahí. Pero hermanos, en todo lugar Dios está presente. Dios no se asusta, no te rechaza. Él no está sujeto a tus traumas o a tu forma de pensar. Él está allí sabiendo y entendiendo que está para guiarte, para ayudarte, para fortalecerte, para bendecirte.
pero es entender que yo vivo mi fe. Él quiere estar en todos tus problemas, tus necesidades y tus alegrías. Porque también sucede otra cosa, que cuando tenemos problemas como que levantamos la vista, pero cuando estamos bien como jajaja, jijiji, puro ver aquí nomás, nada para arriba. Entonces no es así, hermanos. Tenemos que entender que nuestra fe debe estar implícita en todo lugar, en todo momento, en todo sentimiento, en toda manifestación de nuestro ser hacia mí mismo y a las demás personas. La fe no es solamente afirmar algo, sino es entender que esa certeza, esa seguridad tiene que emanar de un mandato de Dios. Y lo segundo que habla de la fe en Hebreos es la convicción. La convicción no es otra cosa sino tienes que tener una convicción firme en las promesas de Dios. No en tus fuerzas, no en tu alcance, no en tu inteligencia, no en tus logros, ni absolutamente en algo terrenal, sino en las promesas de Dios. Porque Dios no está para cumplir tus ideas, está para cumplir sus promesas. ¿Me estoy dando a entender? Porque hay veces que pensamos que lo que yo siento lo siente Dios y lo que yo quiero lo quiere Dios, y estamos equivocados. El hecho de que yo quiera algo no es necesariamente que Dios lo quiera. Todas las promesas del Señor vienen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para nosotros como iglesia. Es por eso que cuando enseñamos cómo leer la Biblia, una de las preguntas que debemos hacernos es: ¿qué promesas Dios me tiene en este texto? Porque descubrir las promesas, descubro lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero si no lo descubro, si no lo sé, si no lo entiendo, entonces mi fe es ambivalente, está puesta en un solo lado. Necesito plantarme bien. Debe haber una certeza y una convicción. Y cuando yo me planto bien, entonces estoy en mi fe correctamente. Así es que yo debo aprenderme. Alguien me dijo una vez: pastor, ¿por qué usted no solamente predica de las promesas o las bendiciones de Dios? Porque no lo es todo. Sin embargo, tu deber sí es aprendértelas. Mi deber no es enseñarte solamente eso o hablar solamente de eso. Me dijo: hay 3,000 y tantas promesas. Sí, apréndetelas porque es tu deber. Mi deber es enseñarte a ti acerca de la palabra de Dios, pero de una forma completa, integral. Que no solamente sepas que Dios te quiere bendecir, sino que también tienes que saber que cuando no hagas esto o esto no vas a recibir bendición. Tienes que saberlo. Porque ¿qué va a pasar? Si solamente piensas que Dios te va a dar bendición, entonces, ¿qué pasa cuando no la recibes? ¿Qué vas a decir? No, pues, no, Dios, ¿dónde estás? Y mira que, perdón, renegar, ¿verdad? Entonces, yo debo enseñarte a ti también por qué no recibes bendición. Y que tú hagas un balance en esas cosas. Pero para que tú vivas en fe, necesitas tener claro las promesas del Señor.
Hay, regularmente hay ciertas promesas que regularmente manejamos, como cuando nos está yendo de a peso, como decimos, o cuando decimos que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, o cuando nos llueve sobre mojado, ¿verdad? Y una promesa del Señor a mi corazón, y dice que el Señor no va a permitir dejar llegar a mí algo que yo no pueda soportar. Esa promesa, hermano, me sirvió, me ayudó para poder salir adelante con la pérdida de mi hijo. Y no es que esté contento ni nada por el estilo, sino he podido superarlo. ¿Sí me explico? Yo estoy hablando de mi hijo, pero puede ser un problema en el trabajo, puede ser una circunstancia en tu vida o en tu familia, puede ser una carencia de algo. Y si Dios permite que llegue a tu vida ciertas o cuales cosas, es que Dios siempre quiere enseñarte algo. Forjar tu carácter, forjar tu vida como hija o como hijo de Dios. Entonces, la fe, hermanos, debemos de vivirla todos los días, a cada momento. Cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, debo vivir la fe. Porque cuando me enciendo, cuando me enojo, debe venir a mi corazón y a mi vida la palabra que dice: airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, tengo un día para asimilar eso, para tranquilizarme, ¿sí? Porque si yo permito que esa ira y ese enojo trascienda al siguiente día, y trascienda al siguiente día, entonces no solamente se va a convertir en enojo y ira, se va a convertir en amargura, se va a convertir en odio, se va a convertir en desgracia y muchas veces hasta en tristeza. Entonces, hay promesas hasta para eso. Y cuando dice airaos pero no pequéis, me está diciendo que tengo el derecho de, de llevar a cabo mi proceso biológico de alteración, pero que yo debo tener la espiritualidad en mi vida de tal forma que no dañe, ni perjudique, ni agreda a los demás. Conozco personas que viven enojadas toda la vida. Se llevan agrediendo a los demás, agrediendo a los demás, agrediendo a los demás, agrediendo. Y le digo esto porque antes de venir a Cristo yo así era. Mi vida era una vida de molestia, de enojo. Agredía a las personas y yo pensaba que les decía que les amaba. Fíjese qué tontería más grande. Pero cuando un día vine a Cristo, él tocó mi corazón y me hizo ver eso. Entonces, tenemos que entender que nuestra fe debemos vivirla en todo momento, en cada circunstancia. Cuando yo protejo mi actitud, mi vida con la fe, entonces estoy protegiendo no solamente a mí mismo, sino a los demás. Cuando yo pongo el escudo, apago los dardos o las flechas encendidas del maligno. Porque recordemos que nos advierte que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra el ser humano, sino contra potestades. Porque la gente, el mundo está gobernado por ello. Debo pues tener bien claro que mi fe tiene que sobrepasar la maldad de las personas. Dios me tiene que hacer ver en mi corazón por medio de la fe cuál debe ser la actitud para tratar con aquella persona. Es por eso que a los hijos de Dios, principalmente los que éramos bruscos, problemáticos, cuando Dios nos toca, nos dice: oye, ¿qué te lavaron el cerebro ahí o qué?
¿O te hicieron la sangre de atole ahora? ¿Por qué? Porque ya no somos chispitas o ya no tenemos la mecha se agrandó. Dijo un hermano, yo ni mecha tengo, ¿verdad? Se va alargando la mecha, ya no truena tan fácilmente. Pero eso solamente lo haremos, hermanos, por medio de la fe. Hay algo que tenemos que cuidar mucho, que es la cabeza. Hay que ponernos el casco de la salvación. Hay un dicho en el mundo que dicen, tumba la cabeza y el cuerpo cae solo. Es muy importante cuidar la parte más esencial de nuestro ser, con la salvación. Entender y saber que la salvación no proviene de nuestro comportamiento. Entender y saber que nuestra salvación no proviene de las cosas que el mundo ofrece. Entender que nuestra salvación no tiene que ver con las ideas de alguien más, sino con lo que marca la Escritura. Es que tú no eres salvo. ¿Quién te dice eso? Muchos de nosotros nos hemos convertido en jueces, despreciando a los demás, creyendo que porque no se comporta o no hace las cosas de acuerdo a mis criterios o mis estándares, entonces ya no es salva la persona. Pero quiero decirte que la salvación de las personas no es de acuerdo a nuestros estándares, sino que es de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice claramente Juan 1:12. Si yo creo en Jesucristo y lo recibo como Salvador, tengo el derecho y la oportunidad de ser hijo de Dios. Y el verso 13 dice, no nacido por voluntad humana, ni por intención de varón, sino de Dios. Esto significa que la cuestión de la salvación tiene que ver con las decisiones de Dios, no con mis decisiones, mis deseos, mis anhelos y mi forma de pensar. Porque si la salvación fuera de acuerdo a la forma de pensar, entonces nadie estuviéramos salvos. ¿Sí? Porque el nacer de nuevo es lo que nos lleva a nosotros a la salvación. Y estamos en un proceso de transformación, de perfección, pero no hemos llegado a la perfección. Dice la Escritura que cuando partamos con Él, entonces allá tendremos la perfección requerida. Y Pablo lo escribe en el capítulo 15 de Primera de Corintios y dice, esta corrupción debe convertirse en incorrupción. Esto terrenal se va a convertir en celestial. Mientras que nosotros estemos en este mundo, estamos regidos por este mundo, pero tenemos la nueva naturaleza que nos lleva a nosotros a vencer todo lo que está en este mundo, incluyendo nuestra vieja naturaleza. Pero esa es una lucha que tenemos que librar todos los días. Tú y yo libramos esa lucha. Hay veces que por más positivos, contentos y alegres que nos levantemos por la mañana, no falta que mensaje del diablo o actitud del enemigo
venga a nuestras vidas representado a veces por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo o nuestro vecino, pero siempre sucede algo que viene a impactarnos y que ahora yo tengo el privilegio y la bendición de decir, puedo vivir mi fe, hacer caso a las promesas de Dios y superar eso. O puedo ahora amargarme como todo el tiempo me había amargado antes, enojarme como todo el tiempo me había enojado antes y despotricar contra todo mundo como todo el tiempo lo hice antes. Ahora sí tengo la autoridad, ahora sí tengo la oportunidad, ahora sí puedo yo tomar esa decisión. Y la única forma en que yo puedo mantener esa posición es entender que soy salvo por fe y por el sacrificio que Cristo hizo en mi vida y en tu vida. No es otra cosa, hermano. A veces yo también quisiera verlos a ustedes con una aureola aquí arriba, que les empiezan a salir las alitas, ¿verdad? Yo quisiera que ustedes resplandecieran, ¿sí? Que cuando la gente volteara a verlos, se taparan la vista. Yo lo quisiera. Pero es un asunto entre Dios y tú, es un asunto entre Dios y yo. Y de acuerdo a cómo Dios vaya entrando a cada área de mi vida, es como Dios va a ir regulando y arreglando en la área de mi vida que yo le permita trabajar. Si yo le permito que Él trabaje en mi matrimonio, Dios va a empezar a trabajar. En mi trabajo, Dios va a empezar a trabajar. En mi dinero, Dios va a empezar a trabajar. Pero si reservo algo, aunque soy cristiano, yo mismo estoy cerrando la bendición. Y yo mismo no le estoy permitiendo a Dios trabajar en esa área. Así es que, hermanos, la salvación es importante entenderla. No tiene que ver con absolutamente nada, sino las promesas de Dios y lo que Dios ha establecido para nosotros. También hay algo más dentro de la protección de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú me acompañas o tú vas, o le voy a pedir al hermano que ponga Mateo capítulo 4. Allí Jesús mismo se ve puesto en unos conflictos muy terribles y entra en un proceso de tentación. Así es tu vida y mi vida todos los días. Entramos en un proceso de tentación. Pero el único que nos va a ubicar, el único que nos va a poner, el único que nos va a dar el camino que debemos de iniciar es la palabra de Dios. El mismo Cristo lo usó. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu del desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo, como nos tienta a todos. El reino de las tinieblas, esta generación perversa, este mundo malvado, nos tienta todos los días. Nosotros estamos inmersos en una generación perversa, en un mundo de tinieblas. El hecho de que tú tengas un buen corazón no significa que con quien estás tratando tenga un buen corazón. ¿Qué sigue, hermano? 3. Perdón. 2. Y después de haber ayunado, ¿cuánto? Tuvo hambre. Que aguante, dijera otros, ¿no? Yo nomás no desayuno y en mediodía ando rugiendo como león. Jesús entró en un proceso espiritual. Y antes de emocionarnos y de a veces cometer errores, el ayuno, hermanos, tenemos que aprender a hacerlo. Jesús no entró así y dijo, ay, voy a ayunar 40 días a partir de mañana. No, él tenía un proceso. Recuerde que él ya tenía
más de 30 años. ¿Sí? Entonces, él ya sabía, conocía una vida espiritual, una vida de, de entrega que había sometido a su cuerpo. Jesús mismo les reniega a los discípulos y les dice, ¿acaso ustedes no pueden orar conmigo una hora? ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía sometido su cuerpo para estar alerta y activo en la oración. Pero algunos de nosotros, ¿verdad? Mal empezamos a orar cuando empezamos a roncar. ¿No le ha pasado a usted? Le digo porque mientras que yo no sometí mi cuerpo, es lo que pasaba. Yo muy bien intencionado me levantaba a las 5 de la mañana porque dicen que la hora más buena es a las 5 de la mañana a orar, ¿verdad? Me levantaba, me hincaba y ¿qué cree? A ratito roncaba. Todo eso, hermanos, es un adiestramiento de nuestro cuerpo. Hoy en día, nuestros jóvenes o nuestros niños están siendo adiestrados por la comunicación o por ¿cómo se podría llamar? La tecnología, es la palabra correcta, la tecnología, a estar siempre atentos, a estar siempre con ciertas cualidades. Por ejemplo, un niño no lo puedes tener como antes se tenía un niño bastante tiempo, tienes que estarle cambiando, hacer actividades físicas para que no se distraiga y tenerlo cautivo, ¿sí? Y antes era más sencillo. ¿Por qué? Porque veníamos de una generación silente, una generación más pasiva, que estábamos acostumbrados a oír, ¿sí? Y el oír, eso nos habla de poner mucha atención. Entonces, pero después salió una generación visible y ahora una generación tecnológica donde si no usas técnicas correctas, adecuadas, se pierden. Muchos maestros hoy en día de kinder y de primaria están teniendo muchos problemas porque tenemos muchos niños soñadores. El celular, la computadora, nos está robando la mente. Y entonces ellos empiezan a volar, empiezan a pensar, a soñar en la tecnología, en el celular, en la computadora. Antes era la televisión, pero eso ya pasó de moda. ¿Sí? Y ellos se pierden en eso. No ponen atención, son hiperactivos. Y su mente tiene que estar siendo captada cada 3 minutos, cada 5 minutos y volverle a hacer lo mismo. Porque si no lo perdemos. Entonces, estamos siendo entrenados para cierto tipo de cosas. De igual forma, tenemos nosotros que desaprender para aprender. Y entonces, debo yo entrar en ese proceso de doblegar mi cuerpo para que aprenda las cosas espirituales. Pero sigamos aquí, mire cómo Jesús se vio inmerso en, en, en lo que es lo espiritual. Entonces vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo era muy astuto porque le dijo una gran verdad. El diablo no le estaba mintiendo. Como a veces las cosas
Las personas no nos mienten, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y es lo que yo tengo que estar siempre pendiente de la palabra de Dios. 4, hermanos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué crees? Le recitó la palabra. Jesús descubrió lo que había detrás de la tentación o detrás de la verdad que el diablo le estaba diciendo, pero en la palabra encontró la realidad y le dijo, estás equivocado, porque no solo de pan vive el hombre, no solo de las cosas materiales. Hoy en día la gente se deja llevar por las necesidades materiales. La gente se está volviendo loca. Tanto que se están perdiendo los valores, tanto que está perdiendo todo signo de moralidad y de buena conducta, basados solamente en las necesidades físicas o en lo material. Yo sé que si estamos acostumbrados a ciertas cosas, es complicado pues pasar un tiempo sin lo que estamos acostumbrados. Como por ejemplo ahora que llueve mucho, cuando se va la luz, parece que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Y antes la gente ni luz tenía, y a gusto vivía. Pero como nosotros estamos acostumbrados, entonces se fue la luz, Dios mío de mi vida. Entonces parece que entramos en pánico y empezamos a hacer una serie de cosas que dice uno, ve nomás. Hermanos, tenemos que aprender a ver de todo lo que hay detrás de lo que se nos está presentando. Jesús vio eso y entonces le dijo, no, también es cierto, le dice. No le dice que es mentira, sino prácticamente le está diciendo, también es cierto que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre también vive de la palabra que sale de la boca de Dios o la palabra de Dios. Un hombre o una mujer que solamente vive de lo material, le falta la otra parte, vivir la fe, pero basado en la palabra de Dios. Adelante, hermano. 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, lo subió hasta el mero arriba. Entonces, y le dijo, si eres hijo de Dios, le cuestionó lo que él era, como a veces te cuestiona el enemigo a ti y a mí. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Como Jesús lo venció con la escritura, ahora el diablo viene y la recita, queriéndole ganar. Pero Jesús ve más allá de la intención del enemigo y le dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué nos enseña esta tentación o esta situación de nuestro Señor? De que cuando yo veo la palabra de Dios fuera de contexto, fuera de lo que se quiso decir, es peligroso porque puedo caer en un error. El enemigo le dictó la palabra de Dios, pero lo sacó fuera de contexto, fuera de lo que Dios estaba tratando de decir. Y entonces Jesucristo lo vuelve a meter otra vez a lo que Dios quería decir y le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto nos enseña a lo que las técnicas de hermenéutica para estudiar la Biblia y de exégesis que se estudia la Biblia,
nos habla y se confirma lo que la misma palabra dice. La interpretación bíblica no es privada, ¿sí? Sino que la palabra de Dios se interpreta sola. Y a veces yo pongo un ejemplo muy sencillo, pero también muy grotesco, donde dice la escritura, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo. Si yo solamente tomo esa parte bíblica, entonces voy a empezar a quedarme sin brazos, sin piernas, ¿verdad? Sin ojos, sin orejas, ¿verdad? Vamos a andar mochos todos, ¿verdad? Si tomo la escritura así nomás sola. Pero también la escritura me dice que yo soy el templo de Dios y que debo cuidar este templo. Entonces no me está diciendo prácticamente que yo me saque físicamente el ojo, sino que me está diciendo que haga de cuenta que no tengo el ojo, que no tengo la mano, que no tengo aquello que me obliga o que me lleva a cometer algún tipo de pecado. ¿Sí me están dando a entender? Esto es lo que nos está enseñando Jesús, diciendo, no saquen un texto o no saquen parte de la palabra de un lugar solamente para justificar lo que se está haciendo, sino que hay que entender el propósito de Dios en esa parte bíblica. Adelante, hermano. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Se da cuenta? Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire la destreza para usar la palabra de Dios a las tentaciones que vienen a la vida. Porque aunque el diablo ahora no usó la palabra para tratar de engañarlo, usó el propósito por el cual Jesucristo había venido a este mundo, que era salvar la raza humana. Y el diablo se la estaba entregando en charola de plata. No necesitas morir, no necesitas batallar, no necesitas que te golpeen, no necesitas sufrir, mira, no necesitas absolutamente nada. O sea, la ruta más corta, ¿sí? Evítate estos problemas, estos sentimientos, estas emociones, este sufrimiento, evítatelo. Y mira, nomás te postras y me adoras y yo te lo entrego. O sea que no siempre el camino más corto es el correcto. Nuestro camino no es, ¿cómo le llama cuando acorta uno un camino? Atajo. Nuestra vida cristiana, hermanos, no es de atajos, no es de criterios personales. Nuestra vida cristiana es de caminar por el camino. Entrar por la puerta correcta, porque así dijo Jesús, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mis hermanos, Jesús mismo lo rechaza y le dice, no, Señor, es cierto, yo vengo por todo esto que tú me ofreces, pero el camino no es el que tú me estás ofreciendo, sino que el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, adorar y servir es solamente a Dios. El camino que tú me ofreces o el atajo que tú me das no es correcto. Adelante. 11. El diablo entonces, por cuarta vez, le dijo, y aquí vinieron ángeles y le servían.
Perdón, dice, y el diablo entonces lo dejó, y entonces vino lo celestial y le empezaron a servir, lo empezaron a bendecir. Mis hermanos, la palabra de Dios es la espada más poderosa que el Hijo de Dios pueda tener para, uh, ¿cómo se dice? Para defenderse y para atacar. Porque la espada para eso es. Se defiende y ataca. Se defiende y ataca. Sí es cierto que la palabra del Señor nos dice que nosotros no andemos buscando pleito. Pero una cosa es que no andemos buscando pleito y otra cosa es que vengan a querer destruirnos. Tú y yo debemos de tener una vida de lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos años tienes de cristiano o de que viniste a Cristo? ¿Has leído un libro completo? ¿Has leído los 4 evangelios? Bueno, un evangelio en 4 versiones. ¿Ya lo leíste? El libro de Gálatas, que es tan importante para los que recién se convierten. El libro de Romanos y de Hebreos, que es tan fuerte, que nos pone firmes en nuestra fe. ¿Ya leíste un libro cuando menos? No contestes. Pero yo creo que esto nos sirve de reflexión para entender que debemos hacer algo. Si no, estamos desprotegidos y estamos haciendo a un lado la protección de Dios. Y como decía al principio, mucha gente ocurre o va a las cartas, a los brujos, a los hechiceros, va con el adivino, porque quiere sentirse protegido, quiere sentirse ayudado. Y aquí Dios nos está diciendo claramente que la protección del Hijo de Dios es nuestra armadura. Es la forma en que Dios nos va a proteger y va a prevenirnos de todo aquello que quiera venir a hacernos daño. Pero si no lo queremos hacer, entonces nosotros mismos estamos dando un punto vulnerable para que el enemigo nos ataque y estamos desprotegidos de parte de Dios. No es que Dios nos abandonó, no es que Dios se hizo a un lado, no es que Dios está lejos, es que nosotros hemos dejado la protección de Dios y nos hemos puesto de pechitos para que el diablo nos destruya. Y por último, habla de la oración en el Espíritu, en todo momento. Y cuando dice en todo momento, es en todo momento. Yo le llamo estar conectados con Dios. Porque hay veces que apartamos, los que tienen un devocional, apartan un tiempo para orar, para leer la Biblia, 10, 15 minutos, una hora, no sé. Pero estar conectado es algo diferente. Es entender que vivo mi fe, entender que las promesas están sobre mi vida, entender que yo debo estar conectado todo el tiempo con Dios, no importa la actividad que yo esté haciendo. Si vas manejando, puedes hacerlo. Inclusive cuando vas a ver a algún cliente, cuando vas a ir a hacer algún trabajo, cuando tú vas a ir a algún lugar, debemos de ponernos en las manos del Señor. Hermanos, no es muestra de debilidad orar. Al contrario, es muestra de firmeza.
Cuando yo voy a su casa o cuando alguien me invita a alguna circunstancia, situación, yo oro delante del Señor y le digo, Señor, úsame y que pueda ser de bendición. Muévete de tal manera que las personas sean tocadas y haz tu voluntad en mi vida y sobre las personas que voy a ir a ver. No importa dónde vaya. La oración es bien importante porque en ese momento estoy convocando mi vida espiritual, estoy convocando a los ángeles, estoy convocando al Espíritu Santo, la presencia de Dios en mi vida. Entonces cuando yo llego a un lugar, yo no llego con la cola entre las patas de pobrecito yo, me irán a correr. No, voy bien plantado sabiendo a dónde voy, qué es lo que voy a hacer y sobre todo a quién represento. Y eso es lo mismo para ti, mi hermano. El hecho de que yo sea pastor o Dios me haya llamado al pastorado o a hacer una actividad que tiene que ver como pastor, no significa que yo tenga un privilegio más que tú. Sí tengo cierto llamado y sí tengo cierta anuencia, pero por mis actividades, por mis responsabilidades, por mi papel que yo debo realizar como pastor. Pero tú también tienes un papel que realizar, hermano, como hijo de Dios, como protegido de Dios. Tienes una actividad, un papel que debes desarrollar. Tus compañeros de trabajo, tus amigos, deben de saber que tú eres luz en medio de las tinieblas. Deben de saber que tú eres una hija, un hijo de Dios. Deben de saber que tú representas al reino de Dios donde quiera que tú vayas. Y que si alguien tiene una necesidad y que si alguien tiene algún problema, tenga la libertad para acercarse a ti y pedirte una oración, un consejo. Tenemos que darle a entender a las personas que somos personas comunes y corrientes. La única diferencia es que tenemos a Dios y ellos no. ¿Sí me estoy explicando? Porque algunos hemos caído en errores de ser, ¿cómo se podría decir para que no se oiga tan? De querer exagerar la manifestación espiritual en mi vida. Fanfarrones. Jesús le llamó hipócritas, ¿no? O nido de víboras. ¿Sí? Porque aquellos religiosos se paraban en las calles a orar, pero no para orar a Dios, sino para que la gente los viera. Si tú vives tu vida cristiana para ser fanfarrón o para que la gente te vea, es un error. Ni tampoco vas a estar escondiéndote. Lo que estoy diciendo es qué intención hay en tu corazón. Porque algunos hemos caído en errores de ignorar precisamente la Escritura, de ignorar las promesas del Señor, y entonces nos convertimos en estorbo más que una bendición. Si cada vez que te preguntan de Dios te peleas con las personas, pues nadie se va a acercar a ti. Entonces, esto no se trata de pelear. La Escritura dice claramente al respecto, si alguien te pide razón de tu fe, háblale. Si no te piden razón de tu fe, puedes decir gloria a Dios, te damos gracias a Dios, ¿no? Qué bendición. O si ves a alguien afligido, oye, mira, yo tengo a Dios y quisiera orar por ti, ¿verdad? O te gustaría que orara por ti, siempre respetando a la otra persona. Te digo porque he visto casos en que eres pecador, sinvergüenza, bueno, inútil, bueno para nada, ¿verdad? O sea, agrediendo.
pues ¿quién se va a querer acercar a ese hijo de Dios? No, no, hombre, ni de chiste. Tenemos que entender que somos de bendición. Somos personas comunes y corrientes, sin buscar pleitos, sino que andamos buscando la paz. Y ese es el punto. Estar conectados, hermanos, es entender que Dios está con nosotros en todo momento y que no es motivo de fanfarronerías y mucho menos de actitudes déspotas espirituales, porque así hay unos, ¿no? Sino es el momento de expresar el corazón de Dios, que es el amor a los demás, y que la gente necesita el Evangelio de Jesucristo para salir de su estado espiritual en que se encuentra. No es otra cosa, hermano. Y eso no es pleito, ni es agarrarse, ¿verdad? Porque hay personas que hasta por tal de alegar solamente ya no hayan qué decir y dice, ¿y qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces, no se trata de esas cosas, ¿no? Se trata de entender quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo allí en ese momento donde estamos presentes. Así es que, hermanos, haciendo una recapitulación, debemos usar la verdad para fortalecer nuestro carácter y tenemos que entender que la verdad es la que nos lleva a, a la justicia. 2, justicia. Número 3, buscar la paz por medio del Evangelio. Número 4, nuestra fe. Número 5, apagar los dardos del enemigo. A ver, el escudo, ¿qué era el escudo? ¿Verdad? Nuestra fe, dice, número 4, nuestra fe con el cual podemos apagar todas las flechas o los dardos del enemigo. El casco, número 5, ¿verdad? Y la espada, número 6, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y número 7 es la oración. Regularmente cuando yo escucho una plática sobre esto, todos los predicadores se quedan allí en la espada del Espíritu. Pero se les olvida que la oración que viene más adelante es importante, es una indicación. Y aunque la oración no es parte de la armadura, la oración es parte integral del ser humano. Por medio de la oración también hacemos guerra espiritual. Así es que, hermanos, Dios tiene una protección especial para sus hijos. Nosotros no somos los que andamos detrás de los brujos, ni detrás de las cartas, ni detrás de los hechiceros o de los que dan brebajes, ¿verdad? Nosotros nos ponemos la armadura de Dios. Y es así como nos protegemos y es así como vamos a saber que Dios nos va a proteger. Amén. Sin contar, ¿verdad?, la promesa que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que, hermanos, vivamos la protección de Dios en nuestra vida. Hay que ser honestos, sinceros con las personas, sin entrar en conflicto, sencillamente practicando la protección de Dios en nosotros. Ponte de pie y digámosle, Señor, yo quiero vivir, practicar la protección tuya en mi vida. En el nombre de Jesús, a partir de hoy, usaré la verdad, la justicia. Podré usar también, Señor, el Evangelio para buscar la paz. Viviré mi vida llena de fe. Me cubriré, Señor, con el casco de la salvación y usaré la espada del Espíritu, que es tu palabra.
Y yo, Señor, usaré un tiempo devocional para orar, para buscar tu presencia, para que en cualquier situación o circunstancia pueda levantar una plegaria delante de ti y pueda, Señor, ponerme en tus manos a cada momento y ser protegido por ti, Señor. Ayúdanos, porque somos tuyos, ovejas de tu prado, hijos tuyos. Guíanos a toda verdad y a toda justicia con tu Espíritu Santo, y que yo pueda, Señor, vivir en plenitud tu protección. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Aleluya. Amén, Señor.